Llevamos varias semanas estudiando el mismo tema, un tema que se está extendiendo, pero que nos habla, por lo tanto, de que para Dios es importante. Si para Dios es importante, entonces para nosotros también es igual de importante. Tiene la misma trascendencia que Dios le da. Y Dios le da a este tema 3 capítulos, el tema de los dones y de manera particular del don de lenguas. Quisiera empezar agradecido al Señor por profundizar realmente y por poder desarrollar el tema verso a verso e ir viendo toda la forma como estructuró su argumento y su pensamiento Pablo. Yo creo que durante estas semanas tienen muchos argumentos, se han tomado apuntes, se han prestado atención, muchos argumentos, mucho para poder redarguir, exhortar a nuestros hermanos carismáticos pentecostales con respecto a cómo debe ser el ejercicio genuino de los dones. Y ustedes también tienen más firmeza sobre por qué nosotros en el culto hacemos lo que hacemos. En 1998, en la ciudad de Bucarest, se organizó una ceremonia oficial para honrar a Winston Churchill, con la inauguración de un busto en su memoria. Asistieron diplomáticos británicos, periodistas, funcionarios locales, era todo un evento, con muchas comunicaciones, mucha prensa, muy público. El problema fue que, por errores en la organización, el busto que se descubrió no era realmente Winston Churchill, sino el de Charles de Gaulle, un líder francés. El escultor había entregado la escultura equivocada y los organizadores no se dieron cuenta hasta que el embajador británico se acercó y visiblemente incómodo susurró: "Este no es Churchill". La prensa internacional, los medios que cubrieron el evento y lo que debía ser un acto solemne, reverente, de homenaje, con pompa y con total solemnidad, se volvió más bien algo cómico. Terminó siendo motivo de vergüenza nacional. El incidente se convirtió en un ejemplo de cómo una ceremonia puede tener una intención correcta, pero si no refleja adecuadamente el carácter o la identidad del homenajeado, se convierte en una deshonra. Y lo mismo pasa con el culto a Dios en las iglesias hoy. Y lo mismo pasa con el culto público en muchas iglesias. Se pretende homenajear a alguien, pero el culto no va a la par, no representa fielmente el carácter de la persona a quien se quiere homenajear. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto. En vez de representar el carácter de Cristo, se estaba representando caos, desorden, exhibicionismo, espectáculo, morbo, curiosidad para ver lo que estaba pasando, porque lo que estaba pasando ahí atraía la curiosidad de repente. Y Pablo les quiere hacer ver cómo el culto público realmente, con amor y con ese corazón pastoral, debería ser. ¿Cuáles son los principios que debería tener un culto público para que realmente represente a nuestro 3 veces santo Dios? En 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, por eso le escribe: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle
en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Oremos, mis hermanos, oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por poder meditar en tu palabra, por poder conocer de manera profunda tu mente, porque al conocer tu mente somos transformados, porque tu palabra va minando en nosotros los pensamientos incorrectos, las estructuras, las ideas, los conceptos, y va destruyendo las fortalezas para construir, Señor, de acuerdo a la verdad. Y te pedimos que tu palabra siga hoy haciendo la obra. No necesariamente una obra que de un momento a otro, Señor, es completamente visible, pero que poco a poco va tallando, va moldeando de gloria en gloria nuestra vida para que seamos cada vez más como Cristo. Concédenos hoy a hablarnos, Señor, y entender tu palabra. Ayúdame a ser claro, ayúdame a explicar claramente y que tu Espíritu Santo aplique a cada uno de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, 18 semanas hablando sobre el tema de los dones y 5 semanas hablando sobre el tema del don de lenguas en particular. 5 semanas. La primera semana hemos aprendido que solo cuando se ejercitaba el don de lenguas con interpretación se estaba haciendo con amor. El don de lenguas sin interpretación no es amor. Y en la iglesia todo se tiene que hacer con amor. El ejercicio del don de lenguas sin interpretación, entonces, al no ser amor, por lo tanto, no se debe presentar en el culto público. Y eso fue lo que aprendimos la segunda semana. La segunda semana aprendimos que esto de que se ejerce el don de lenguas con amor, solo cuando se interpreta, hace que las lenguas sin interpretación no edifican. Esto nos habla de que las lenguas sin interpretación no edifican. La tercera semana aprendimos que el culto público, por lo tanto, era incompatible con las lenguas sin interpretación. La tercera semana hemos aprendido que el culto público era incompatible con las lenguas sin interpretación. Y la semana pasada terminamos aprendiendo que las lenguas sin interpretación, por eso son una señal más bien de juicio y desaprobación antes que de bendición de Dios. La lógica de Pablo es impecable, cómo ha ido desarrollando el concepto. Si quieres amar, tiene que haber interpretación, porque si no hay interpretación, no hay edificación. Y si no hay edificación, no hay amor. Y si no hay amor, no puede ser parte del culto público. Si sigues insistiendo en hacerlo parte del culto público, esto de las lenguas sin interpretación, tenga en cuenta que vas a dar una imagen de que tu iglesia está en juicio y desaprobación de Dios. Ese es el argumento de Pablo. Y hoy día, mis hermanos, lo que Pablo va a hacer es aterrizar toda esta doctrina. La doctrina del cuerpo, que es la iglesia, la doctrina del amor de Dios en el ejercicio de los dones, y la doctrina del don de lenguas la va a aterrizar ahora en el culto público. Ahora va a pasar a la práctica. Qué interesante, mis hermanos, porque Pablo siempre, y toda la Biblia es así. Primero, doctrina, teología, principios bíblicos, y después la aplicación. Es importante eso, mis hermanos. En la iglesia tenemos que entender que primero estudiamos la teología, la doctrina,
y después estudiamos cómo ser buenos padres, cómo eso se aplica en el culto público, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos matrimonios, cómo llevar bien nuestra economía, porque si solo hacemos la parte práctica, sin la base doctrinal, estamos construyendo un castillo de naipes que se va a caer en cualquier momento, sin base. Pablo, la doctrina primero, y ahora pasa a la aplicación lógica de todos estos principios. Y vamos a ver 5 principios que debe tener el culto público para que refleje realmente el carácter de a quién se le está rindiendo culto. Es un culto a Dios. Tiene que ser de acuerdo al carácter de Dios. Primer principio. Den lo que tienen para edificar. Den lo que tienen para edificar. Versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué hay, pues, hermanos? Lo que está diciendo aquí Pablo con esta frase en griego que es muy corta, es ¿cómo lo aplico, pues, hermanos? Y hemos estado 3 capítulos hablando de doctrina, de la doctrina de los dones. ¿Cómo esto lo traduzco en acciones? ¿Cómo esto lo vivo? ¿Cómo esto no se queda como mera información y me hace una persona llena nada más de conocimiento, pero sin vivir lo que conozco? ¿Cómo hago para vivirlo, para aplicarlo, para aterrizarlo en el día a día, en la vida de la iglesia? ¿Cómo lo aplicamos? Ya que somos hermanos, Pablo dice, hermanos, ¿no? Les habla con amor, les habla con un corazón pastoral, los reconoce como creyentes que están actuando mal y necesitan corrección. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pasa esto de ser teoría a ser práctica? ¿Qué hay, pues, hermanos? Entonces, comienza Pablo. Cuando os reunís, o sea, primero poner contexto, ¿no? O sea, en el contexto del culto público, en el contexto de la vida de iglesia, en el contexto en el que vienen a congregar y se juntan entre hermanos, se reúnen como iglesia. Cuando os reunís, acota Pablo la expresión al culto público y a cualquier reunión de iglesia, cualquier tiempo, ya sea un estudio bíblico, ya sea una reunión de estudio, un culto, ya sea en una casa. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y aquí lo que Pablo nos está dando es un poco abrir una ventana a lo que era el culto, la liturgia de la iglesia primitiva. Lo que está diciendo aquí es que parte de lo que era el culto público era que algunos hermanos tenían, por ejemplo, yo tengo un salmo, ¿no? Yo tengo un salmo. He compuesto un salmo, o no sé, quiero cantar, ¿por qué no cantamos un salmo? Cantemos un salmo, inspirado de repente en los salmos del Antiguo Testamento. Entonces, alguno tiene salmo y se practicaba esto en el culto. O de repente alguno tiene doctrina. Yo voy a dar una enseñanza sobre un tema doctrinal, voy a dar una enseñanza, un tópico clave para la vida de la iglesia, voy a dar los principios, voy a dar la teología, voy a dar la doctrina. Alguno tiene doctrina, otro tenía revelación. En ese tiempo, por supuesto, la revelación aún no estaba completa. No teníamos el Nuevo Testamento completo, terminado. Entonces, ahí, en ese tiempo, habían personas que recibían revelación directamente de Dios. Algunos recibió revelación directamente de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 12 nos muestra que Pablo tenía revelación. Como apóstol de Jesucristo, tenía revelación. Y él iba a la iglesia, a las iglesias, y a veces, además de exponer el texto bíblico, las escrituras del Antiguo Testamento, también traía nueva revelación. Gálatas 1:12 dice: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y Pablo iba y daba, esto yo lo aprendí de Jesucristo, por revelación. Efesios 3:3 también vemos cómo Pablo tenía revelación.
Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y se está refiriendo, por supuesto, a la iglesia. Un misterio que no estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se sabía que los gentiles con los judíos, los dos iban a convivir en igualdad de condiciones dentro de un cuerpo espiritual, iban a tener el Espíritu Santo todos y bautizados por el Espíritu Santo, unidos a la cabeza que es Jesucristo en igualdad de condiciones. Es un misterio que en Pentecostés empezó. Es una revelación que Pablo está dando. La revelación se dio cuando se dio el Nuevo Testamento. Y como no se había todavía terminado el Nuevo Testamento, algunos tenían revelación. Alguno tiene salmo, alguno tiene doctrina, alguno tiene revelación. Si alguno tiene lengua. Y también una posibilidad, una parte del culto público es que alguien podía tener una revelación por medio de lenguas. Porque, recordemos, el texto no estaba todavía terminado, no estaba terminada la revelación. No se había dado aún la fe que fue dada a los santos. Y Pablo continúa. Y alguno tiene interpretación, que es, por supuesto, el don que interpreta al que está dando la revelación en lenguas, ¿no? Bueno, Pablo no está siendo exhaustivo. Había también oración en el culto público. Podía haber oración, podía haber otros componentes, no está siendo exhaustivo. Pero lo que Pablo quiere decir, si estamos en el culto público y alguien tiene algo que dar, délo, pero con una condición. Ese es el principio, que sea para edificación, porque así representa realmente el carácter de a quien se le está dando culto, que sea para edificación. Así lo que Pablo está diciendo entonces es, yo no tengo nada en contra del don de lenguas. El problema no es el don de lenguas. El problema es que tiene que ser de edificación, sea lo que sea lenguas, sea doctrina, sea revelación, sea salmo, no importa lo que sea, lo que importa es que sea para edificar. Ese es el punto que Pablo quiere dar. Y lo está aclarando al decir, no solamente me estoy enfocando, y no solamente aquí, para esta parte de la enseñanza, quiero enfocarme en el don de lenguas. No importa qué es lo que tengas salmos, tengas revelación, por supuesto, hablando de las cosas que eran parte de la liturgia, ¿no? No importa qué es lo que vas a dar, pero si lo vas a dar, el principio es que sea para edificar. Que sea para edificar. Ese es el punto del culto público. Si no, no sirven, no son aptos para el culto público, no son compatibles con el culto público, no pueden ser parte del programa, no pueden ser parte de nuestras reuniones como iglesia. Hágase todo. Entonces Pablo está diciendo, ¿cuál es el principio? Que todo lo que sea parte del culto público, todo lo que son componentes del culto, todo tenga un propósito. Edificar a tu hermano en Cristo para que sea cada vez más como Jesucristo. Edificar a la iglesia como un edificio para que cada vez represente más fielmente el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito del culto. Y ese es el principio. Y es un mandato. Pablo dice, todo que sea para edificación. Es un mandato dado por Cristo, la cabeza de la iglesia. Ya dijo lo que se tiene que hacer en el culto público. Y pastor, ¿puedo hacer un sketch en el culto público? ¿Va a ser para edificación? ¿Le va a quitar tiempo a la palabra y te vas a quedar con un mensaje de 20 minutos? Entonces, ¿va a edificar? Si va a ayudar, si es un sketch que va a ayudar y va a realmente edificar, entonces sí se puede hacer, pero el problema es, evaluemos realmente. ¿Qué tiene que representar el culto público? Tiene que ser edificación. Si hay un especial y alguien quiere cantar y quiere hacer una alabanza, ¿va a realmente edificar? ¿Va a complementar el mensaje? ¿No le va a quitar protagonismo a la palabra de Dios? Porque hay lugares donde el culto es un teatro de media hora, una aplicación de 15 minutos, entonces ya no es para edificación, pues. Ya se está perdiendo el foco. El punto es que sea todo para edificación.
el punto aquí, no hacemos un culto para la gente. No hacemos un culto para los inconversos. El culto es un culto para Dios. Él es el centro y el propósito. Y por lo tanto, cuando Él es el centro y Él es el que está siendo glorificado, edifica a la iglesia. No es un momento para entretener. No es un momento para exhibirte. No es un momento para que te miren. Incluso la revelación, la doctrina. Pablo dice, alguno tiene doctrina, hágase para edificación. Viendo la posibilidad de que incluso la doctrina, si no se hace con correctas motivaciones, no necesariamente edifica. Que sea todo para edificación. El problema no es el don de lenguas. El problema es que tiene que ser para edificación. El culto no puede ser un espectáculo. No puede ser un show, un caos, un momento de confusión, una forma de atraer, con entretenimiento carnal. En la iglesia de Corintio todos querían figurar. La expresión entonces aquí en el griego es interesante porque dice, alguno tiene salmo, alguno tiene lenguas, alguno tiene profecía. Es como que lo que Pablo está dando a notar aquí es que en el culto público en Corintios todos tenían algo y todos querían darlo. Pero en realidad se atropellaban. No, yo tengo salmos, no, pero yo tengo revelación. Y comenzaban a cantar y el otro no, yo voy a dar mi revelación. Y daba la revelación mientras el otro estaba cantando. ¿Por qué? Porque no había una consideración a la persona que estaba hablando. Porque el centro era cada uno. Y cada uno quería dar su parte, pues, y quería ser el centro y el protagonista. Había un egoísmo y esto creaba un desorden. No, yo quiero canto, ahora yo quiero esto, ahora yo quiero dar mi parte, yo tengo mi parte también, yo quiero también estar. En la iglesia no debe ser así. En la iglesia, mi motivación tiene que ser como Pablo me está mostrando acá. Mi motivación es que todos se edifiquen. Y si para que todos se edifiquen yo tengo que menguar, y si que para todos se edifiquen prefiero sentarme en un rincón y ver cómo mis hermanos disfrutan de los dones de otros sin que yo tenga que ser el protagonista, sin que yo tenga que recibir ningún reconocimiento, porque el propósito es que se edifiquen. Y me gozo si se están edificando y yo no estoy siendo reconocido. ¿Por qué? Porque al final es todo para edificación. ¿Así es tu actitud, mi hermano? Por supuesto, si tengo dones y son necesarios en la iglesia, entonces tengo que ejercitarlos para la edificación. Pero no con un anhelo de que me vean. En el culto público de Corintio había una subversión del rol de la mujer. Ya lo hemos estudiado, ahora Pablo lo va a repasar, lo va a volver a poner. La cena era una comilona donde se formaban argollas y cada uno se preocupaba solo por comer y embriagarse. Y el abuso de los dones hacía que el culto público de los corintios no produzca beneficios para nadie. Y Pablo le dice con amor, hermanos, no importa en realidad lo que hagan en el culto, dentro de las cosas que Pablo está diciendo que son parte de la liturgia, ¿no? Por supuesto, no estamos hablando de cosas que están fuera de lo que era la liturgia en ese tiempo. Mientras lo hagan con amor. Y claro, esto suena un poco, ¿qué, pastor? Mientras lo hagan con amor, pero con el amor de 1 Corintios 13. El amor que no busca lo suyo, el amor que busca lo de los demás. El amor que no se envanece, el amor que no busca satisfacerse. Si realmente aman con el amor de 1 Corintios 13, ustedes van a querer expresar ese amor, ¿cómo? Edificando a su hermano. La edificación es amor. En el culto público, edificar y amar es sinónimo. Si me aman, edificarán a mi iglesia. Como Jesucristo le dijo a Pedro, no, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, pues. Porque es sinónimo de amarme, querer edificar a mis ovejas. Si aman a sus hermanos, los edificarán a ellos.
Si me aman, no hablarán en lengua sin interpretación. Si aman a sus hermanos, no hablarán sin interpretación en el culto público. Y todos en estos días aman como quieren. Tienen su propio concepto de amor. Y todos lo justifican con el amor. Pero el amor de 1 Corintios 13, el amor de Dios es edificación. Y la forma de amar en el culto público es edificar a mis hermanos. Ejercer mis dones con un propósito. No que yo brille, no que yo de alguna manera sea reconocido, que haya edificación. Segundo punto, segundo principio. Estamos viendo 5 principios que hacen que el culto refleje el carácter de Dios. Segundo punto, hacerlo todo en orden. Hacerlo todo en orden. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turnos, y uno interprete. ¿Cómo el don de lenguas cumple este rol, este mandato de edificar? ¿Cómo el don de lenguas se podía volver en ese tiempo un tema que realmente edificaba en el culto público? ¿Cómo se volvía de esta manera un acto que sí realmente era amor, que cumplía los principios de un cuerpo? ¿Cómo el don de lengua se podía ejercitar sin que el culto se vuelva un caos, una confusión, un espectáculo más parecido a lo que se vivía en los templos paganos, donde habían éxtasis y había manifestaciones muy parecidas a las lenguas? ¿Cómo se aplica eso al don de lenguas? Bueno, dando reglas claras y muy prácticas y lógicas. Primero, poner orden con la cantidad. Si habla alguna lengua extraña, sea esto por 2. Cantidad, número, objetivo, explícito. Pablo dijo que si alguien va a hablar en lenguas, que máximo hablen 2. Y excepcionalmente, como ya algo extraordinario, 3. Esto es ser guiado por el Espíritu Santo. Esto es dejar que el Espíritu Santo gobierne la iglesia. El Espíritu Santo mismo está normando por medio de su palabra inspirada cómo se deben ejercer sus dones. Cristo mismo está gobernando su iglesia por medio de su palabra escrita. Y Pablo, el Espíritu Santo y Cristo están de acuerdo en esto. Que hay que poner límites a la cantidad de los que hablaban en ese tiempo en lenguas. Debían ser 2. Y de manera extraordinaria, máximo 3. Pastor, pero si habían 5 personas que hablaban lenguas, no puedes limitar al Espíritu Santo. No, yo no puedo limitar al Espíritu Santo. Pero el Espíritu sí puede limitar al Espíritu, pues. El mismo Espíritu está diciendo esto, yo no. Yo no estoy limitando. El Espíritu Santo a través de su palabra. El Espíritu Santo ha puesto un límite a la cantidad. ¿Cuál? 2. Y en algunos casos puede llegar a 3. Que entonces los demás que hablan en lenguas se quedan callados. Sí. Eso es lo que dice. Se turnarán, pues. ¿No? Si habían más personas que hablaban en lenguas, en ese culto hablarán 2, en el siguiente culto hablarán los otros 2. Y habían 4. No lo sé. Segunda regla clara que el Espíritu Santo pone. No solo cantidad. Segunda regla. Turnos. Poner orden con los turnos. Y por turnos. O sea, si van a hablar 2, que no hablen al mismo tiempo. Que uno hable y los demás atentos escuchen. Y no se atropellen, no se interrumpan, no obstaculicen. Turnos. Tercero, poner orden con la interpretación. Y uno interprete. Por último, debe haber intérprete para que interprete cada vez que se habla. Entonces, 3 reglas claras. 3 reglas claras para el culto público. Cantidad, turnos e intérprete. Ahora, vamos a ver que esto no lo pone para el don de lenguas.
Eso lo pone para todo, hasta para el don de profecía. Así que aquí el problema no es el don de lenguas, es la necesidad de orden en el culto. Orden. Haga todo decentemente y en orden. Y cuando alguien llegue y entre al culto, ve, acá hay algo ordenado, programado. Y esto no implica que no haya libertad para, si en algún momento, ¿no?, se tiene que dar un anuncio extraordinario, ¿no? Pero tiene que reflejarse que, de manera general, lo que está gobernando el culto es que hay un orden, hay una secuencia, nadie se atropella, nadie se obstaculiza, nadie compite con el otro a ver a quién le presta más atención. Y esto hay que tenerlo en cuenta, mis hermanos, porque también esto nos ayuda a ver el principio que hay detrás de la adoración misma, de la alabanza. ¿Cómo alabas? ¿Cómo adoras? ¿Cómo aplaudes? ¿Cómo está tu presencia en el culto? Porque con mucho amor, pero con mucha también claridad y delicadeza, tengo que decir que a veces hay reuniones en las cuales algún hermano está llamando mucho la atención sobre sí, por cómo habla. No sé si a veces se han dado cuenta que lo que puede pasar es que una persona está orando y uno comienza a orar en voz alta y comienza a orar más fuerte incluso lo que está orando desde el púlpito, o una persona está haciendo expresiones demasiado exageradas durante la alabanza, y de tal manera que no necesariamente podemos juzgar las motivaciones, pero si está causando un desorden, si está de alguna manera haciendo que otros hermanos no se puedan edificar, y se está viendo que ya no hay un orden, una armonía en el culto, sin jugar las motivaciones, podemos con toda honestidad, con toda claridad, con todo amor decirle al hermano, restríngete. Pero pastor, usted no deja fluir el Espíritu. Es que el Espíritu justamente fluye causando orden. Hermano, con amor, restríngete un poco. No quiero de alguna manera cohibir tus expresiones, pero esas expresiones no pueden llegar a un punto en el cual haya desorden. En algunos lugares gritan mucho, amén, amén, comienzan a orar todos al mismo tiempo, y durante la oración ya no se puede entender la oración del que está orando. Eso no va con este principio. Se puede extender la aplicación si se dan cuenta. Tercer principio. Si no edifica, restrínjanse, limítense. 1 Corintios 14, 28. Y si no hay intérprete, calle. Y Pablo, esta expresión en griego es muy enfática y es muy radical, y es muy fuerte. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. No sé cómo expresar la fuerza que tiene el griego. Si no hay intérprete, cállate. Algo así está diciendo. Pablo es amoroso, pero el amor es firme. Es firme. Y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si no hay intérprete, ¿qué pasa? Si no hay alguien en la reunión con el don de interpretación de lenguas, ¿qué hago? Eso podrían haber dicho los corintios, ¿qué hago con mi don de lenguas? Hermano, cállese. Calle en la iglesia. ¿Qué? Pero es calle, ¿eh? No habla en voz bajita. Habla más bajo. No, calle. No hables. No hables. Y, mis hermanos, en el griego es un imperativo. En el griego es un imperativo, es un mandato directo. Y claro, Pablo después dice, y hable para sí mismo y para Dios. Y hable para sí mismo y para Dios, mis hermanos, podría ser una contradicción, ¿no? Porque dice, calle y hable. Porque
Si no lo entendemos en tu contexto, lo que Pablo está diciendo es cállese y hable de manera contemplativa en su interior. No que hable en voz baja. Porque todos hablan en voz baja y todos un murmullo, y al final lo que Pablo está queriendo evitar es más bien que cuando alguien entre, ve a todos murmurando en lenguas y estos están locos, ¿no? Sino, tenga una actitud contemplativa, de meditación. Hable para sí mismo, por supuesto. Dice, sí, y si no hay intérprete, el que está hablando en lenguas, se refiere en el contexto, por supuesto entendemos a eso, ¿no? El que tiene lenguas y no hay quien interprete sus lenguas, hable para sí mismo, se entiende que en lenguas. O sea, lo que está diciendo es, tú medita de manera silenciosa en las lenguas, en lo que se te está revelando por las lenguas. Recordando que hasta cierto límite la persona podía tener cierto discernimiento y comprensión de lo que se le estaba dando a hablar en lenguas. Pero medite que sea algo privado entre tú y Dios. Por lo tanto, esto se podía también, una implicancia que se podía aplicar es, lo puedes hacer en tu casa de manera devocional. O sea, hazlo, pero a solas, sin que nadie se entere. Hazlo para ti, con Dios. Claro, si la motivación era, y eso era lo que vemos que estaba pasando, figurar, exhibirse, y era conocer, miren el don que tengo, la persona, por supuesto, no lo iba a hacer a solas en su casa, sin que nadie lo vea. Medite. Tenga una actitud contemplativa. Ahora, mis hermanos, la pregunta es, esto está claro y explícito. Por lo menos yo lo veo, y la pregunta que me viene es, ¿cómo hacen nuestros hermanos carismáticos y pentecostales para, a pesar de que un pasaje está tan explícito, tan claro, de cómo se debía hacer en el tiempo que estaba vigente las lenguas, ellos aparentemente lo desobedecen abiertamente, ¿no? Lo desobedecen y no le hacen caso. Entonces, mis hermanos, hay 4 argumentos que quisiera darles para entender mejor. No quiero caricaturizar, no, pero quiero entender mejor a los que, a pesar de que hay un mandato tan claro, siguen insistiendo en que se puede hacer y lo hacen en los cultos públicos. Hay 4 argumentos que ellos dan y quiero dar las respuestas y esos argumentos, ¿ok? Primer argumento. Los carismáticos y pentecostales que siguen hablando en lenguas sin interpretación, todos al mismo tiempo en el culto público, dicen que este pasaje solo está normando las lenguas públicas, no las privadas. Ok, y para ellos entonces, ¿qué es una lengua pública y qué es una lengua privada? Porque lo hacen públicamente en el culto. Para ellos una lengua pública es cuando alguien lo hace dirigiéndose a toda la iglesia. Una lengua pública es cuando uno se para en el púlpito o uno pide la atención de la palabra y le dice a toda la iglesia, bueno, me voy a dirigir a todos ustedes, lo estoy explicando así para ilustrar, y se dirige a toda la iglesia. Esas lenguas en las que se dirige a toda la iglesia, esas son las públicas y esas son las que Pablo está normando. Si tú lo haces en tu sitio, no importa el volumen con el que lo hagas, no importa si todos te escuchan o no, son privadas y no se necesita hacerlo en orden ni por turnos. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna parte del pasaje encontramos una distinción entre lenguas públicas y privadas. Está hablando de las lenguas en el culto público, de ejercer el don de lenguas sin interpretación en el lugar de la iglesia en medio del culto público. Es más, Pablo habló más bien de esas supuestas lenguas privadas que todos escuchan cuando dijo, si entra un indocto o inconverso y los escucha a todos hablar en lenguas, no dirán que están locos, y Pablo justamente eso es lo que quiere evitar. Así que las lenguas privadas, si se escuchan y están todos hablando al mismo tiempo, pues para Pablo
incluso esas lenguas son las que no deben haber en el culto público sin interpretación. Segundo argumento. Otros carismáticos dicen que el Espíritu es libre, el Espíritu Santo es libre. Entonces, si el Espíritu te está moviendo a hablar en lenguas, tú tienes que obedecer al Espíritu antes que al texto, porque lo más probable es que tú estés malinterpretando el texto, ¿no? Pero, ¿cuál es la respuesta? Pablo mismo va a decir que tú no eres llevado por el Espíritu Santo a hacer algo fuera de tu voluntad. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, así que es tu decisión, no la del Espíritu, si tú desobedeces el orden que está puesto acá. No es que el Espíritu te esté llevando de una manera forzada que tú no puedes controlar a hablar en contra de lo que el mismo Espíritu Santo está aquí con la lógica racional y con lo que está escrito diciendo que no se debe hablar. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Tercer argumento. Algunos carismáticos dicen que esto era un mandato cultural. Esto es solo para el contexto de Corintio, de la ciudad de Corintio, por el contexto de los templos paganos, de la cultura donde se hablaba en algunos templos así. Pero Pablo dice en el versículo 33, miren lo que dice en el 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, Pablo está diciendo, esto no es un mandato cultural, es un mandato transcultural para todas las iglesias, de todos los lugares y de todas las épocas. Cuarto, por último, el otro argumento que dan los carismáticos es que este pasaje se refiere a las lenguas humanas, pero ellos hablan en lenguas angelicales. Entonces, las lenguas angelicales no se ajustan a este mandato, porque son otro tipo de lenguas. Pero, ¿cuál es la respuesta ahí, mis hermanos? En ninguna parte la Biblia dice explícitamente que hay lenguas angelicales. Cuando en 1 Corintios 13:1 Pablo habla de lenguas angelicales, es una hipérbole, es una figura de dicción, y los carismáticos están cayendo en un literalismo técnico. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, no está diciendo que él puede hablar lenguas angelicales o que existen lenguas angelicales. Está diciendo, imagínense que llegara a ese extremo, que fuera posible. Porque después dice, si yo conociera todos los misterios y toda la ciencia. Son hipérboles, son condiciones imposibles, irreales, que él exagera para poder decir, si esto exagerado no lo puedo hacer, menos lo real. Entonces, mis hermanos, estos 4 argumentos serán importantes conocerlos para saber dar respuesta. Cuarto principio. Hemos visto que el primer principio es de todo pero para edificación, de lo que tiene pero para edificación. El segundo principio es hagan todo en orden. El tercer principio es si no edifican, restrínjanse. Cuarto principio, manténganse vigilantes. Un principio del culto público es manténganse todo el tiempo atentos, vigilando, cuestionando, criticando, examinando todo. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. Y los demás, todos los demás, todo el resto de la iglesia, juzguen. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad para los profetas!, ¿no? Miren, se dan cuenta primero que Pablo no está diciendo que el don de profecía es una excepción o que el don de lengua es una excepción. No, esto es algo para todos los dones. Incluso el don de profecía también tiene que ser máximo 2, 3 en casos excepcionales, por turnos, y que en este caso el don de profecía los demás juzguen.
Y cuando dice los demás juzguen, está diciendo los demás distingan, disciernan, los demás examinen todo lo que se dice, lo que el profeta está hablando. Y qué interesante, mis hermanos, porque siempre, ¿sabemos lo que es la profecía? Lo he explicado. Profecía es hablar en el nombre de Dios, es el resumen, de parte de Dios. El profeta recibía palabra de Dios y decía, Dios dice, ¿no? Jesucristo es el único profeta que no decía Dios dice, sino que decía yo digo, porque él era Dios. Pero el profeta decía Dios dice. El don de profecía es, entonces, decir Dios dice esto. ¿Cómo? ¿Te lo reveló de alguna manera? Porque esto es lo que dice en su palabra. El don de profecía es predicar la palabra, hablar en el nombre de Dios. Dice, asimismo los profetas, a los que hablan en el nombre de Dios, examinando el texto, ¿no es cierto? Tiene que ser igual que el don de lenguas. Y los demás juzguen, disciernan, examinen, siempre, hermanos, siempre, en toda la historia de la redención, siempre que hay profetas, tienen que estar los profetas bajo juicio, bajo escrutinio. En el Antiguo Testamento era así también. Juzguen a los profetas. Si él incluso hace milagros, pero te lleva a adorar a otros dioses, apedréalo, ¿no? Si él profetiza y no se cumple, apedréalo. La profecía siempre fue bajo juicio, siempre fue bajo escrutinio, siempre estuvo bajo la examinación de la gente. Nunca en la palabra te dice siéntate en el culto y tú dejas tu cerebro a un lado y recibe nomás lo que te digan. Confía nomás en la persona que está al frente. No. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice bien la palabra. No pocos, muchos. Por eso, juzguen. Juzguen. Por eso es que cuando uno está en el culto, tiene que estar bien despierto, bien atento. Pero pastor, el que está delante es un pastor que ha estudiado en un seminario de primera categoría. Es un pastor de sana doctrina. Bueno, la palabra te dice que igual lo juzgues. Pero tiene todo un bagaje y toda una historia de sana predicación. Pero la Biblia dice que igual lo juzgues. En 1 Tesalonicenses 5:20 dice, no menosprecien las profecías, pero inmediatamente después dice, examinadlo todo. En 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque muchos falsos maestros, falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo tú pruebas a un profeta? ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo juzgas a un profeta? Bueno, ahora no es que se cumpla, ¿no es cierto? Porque si ahorita digo, va a venir una gran hambre sobre cielos abiertos, se puede cumplir, ¿no? Pero no es ahora que se cumpla, por supuesto. El juicio de la profecía es la doctrina. La doctrina. La doctrina. En 1 Juan 4, después de decir, amados, no creéis a todo espíritu, después dice, todo aquel que diga que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo aquel que diga que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Y Juan dice, juzguen los espíritus. Puede ser el espíritu del anticristo, el que está de alguna manera detrás de ese falso profeta. La primera prueba es doctrinal. La segunda prueba es los frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesucristo. Por sus frutos. Miren su vida, su familia, su economía. Miren a sus hijos. Miren cómo viven.
Pero tiene videos donde hay 1 millón de likes, ¿no? Pero en ninguna parte de la Biblia dice, mira los likes, ¿no? Es que no existía. No existía, pues. Si no, hubiera dicho, mira los likes, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo aquí? Mira su vida íntima. Por supuesto, mis hermanos, entonces es muy importante entender que hubo una clara evidencia de un ministerio reconocido, que es un ministerio que está bajo pastores, una iglesia local que lo están supervisando y que pueden dar fe de que su vida va con sus prédicas, pues. Entonces, si viene acá un pastor que es multireconocido, que predica por todo el mundo, y yo le pregunto, ¿y a qué iglesia asistes? ¿En qué iglesia congregas? ¿Iglesia de qué eres miembro? De ninguna. Ah, bueno, ahí nomás, gracias. Doctrinal, por los frutos. Por último, mis hermanos, el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus es la capacidad que algunos tienen de manera sobrenatural, ¿no? Empoderada por el Espíritu Santo, aunque todos pueden discernir los espíritus, todos pueden discernir si uno está hablando con el espíritu de verdad o el espíritu del error, como comparándola con la doctrina bíblica. Igual hay algunos que tienen una capacidad superior, especial, empoderada por el Espíritu Santo para discernir esto. Versículo 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Interesante esto. Qué interesante esto. Mis hermanos, tenemos que recordar que en el tiempo de la iglesia primitiva, la profecía tenía 2 aspectos. El aspecto predictivo revelatorio y el aspecto exhortativo. Lo más común era que en una iglesia, generalmente el profeta esté usando el aspecto exhortativo, agarrando las escrituras y aplicándola y dando un mensaje exhortador de ánimo o denunciando el pecado de la iglesia usando las escrituras, el aspecto exhortativo. Pero también era probable en ese tiempo, como se estaba dando la revelación, que alguno se levantaba de la congregación, como Ágabo, por ejemplo, el profeta Ágabo, y decía, tengo una palabra de parte de Dios. Hechos 11:28. Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ágabo se paró, se puso de pie, levantándose, dio una predicción. El aspecto predictivo, revelativo de la profecía estaba vigente durante el tiempo de la iglesia primitiva. Si uno estaba dando profecía exhortativa y en ese momento se podía presentar que un profeta estaba sentado y recibía una profecía en el aspecto revelativo predictivo, en ese momento el profeta tenía que dejar de hablar porque ese profeta había recibido el aspecto predictivo revelatorio de la profecía. Tenía palabra directa de parte de Dios. Entonces el que estaba dando en esos momentos su profecía exhortativa se sentaba y el profeta que estaba con revelación predictiva se paraba en el púlpito y daba lo que Dios en esos momentos estaba revelando. Se le daba prioridad al aspecto revelatorio predictivo. Como Pablo mismo tenía el aspecto revelatorio predictivo. Él dice, esto no lo recibió de parte de ningún hombre, sino del mismo Señor Jesucristo. Había enseñanzas que él había recibido de parte del mismo Señor Jesucristo. Pero esto era algo ocasional. Si pasaba, lo que está diciendo Pablo, si pasaba, entonces que se pare y se calle el que estaba dando la profecía y el de esa revelación. Por supuesto, entendemos, mis hermanos, que la revelación no estaba completa, ¿no? Era en el momento en el cual no estaba todavía escrito toda la revelación. Pablo ejercía este aspecto predictivo en 1 Corintios 14:6. Miren 1 Corintios 14:6. Él pone como una suposición.
Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? Ahí está el aspecto predictivo, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Y también reconoce Pablo que podría haber dentro de Corintios también personas que tengan el aspecto predictivo de la profecía. En 1 Corintios 14, 26. Por favor, ven al texto conmigo. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces Pablo está diciendo, si hay alguno que tiene el aspecto predictivo de la profecía, va a dar revelación. Entonces, el primero, igual, calle. Así como el de lengua se tenía que callar porque no había intérprete, también el profeta se tenía que callar porque había en esos momentos una profecía que tenía mayor prioridad. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Podéis profetizar, pero todos uno por uno, de tal manera que pueda profetizar uno a uno. El punto aquí, lo que se está diciendo en el griego sentido de mejor es, la idea es que nadie interrumpa, que nadie obstaculice, que nadie haga que sea de alguna manera confuso o se le pueda malinterpretar al profeta. Déjenlo terminar uno por uno. No interrumpan, no hagan ruido, no. O sea, el punto es que pueda profetizar esa persona. Para que así como escuchan a uno, puedan escuchar de la misma manera al otro. El punto es orden. No interrupción, no obstáculo. No crear un distractor, porque en esos momentos está dando profecía. Déjenlo terminar. El centro, el foco de ese momento es que él pueda dar la profecía, la exhortación de parte de la palabra de Dios, hablar en el nombre de Dios, la exhortación. Ese es el principio, mis hermanos. En el culto se tiene que estar enfocados, atentos y que nada sea un disruptor, que no haya cosa que obstaculice o que se distraiga a la gente. Ese es el principio. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Lo está diciendo aquí? No es que el profeta tiene espíritu dentro, ¿no? Lo que está diciendo es que los dones espirituales que son ejercidos por el espíritu del profeta, dice que no es que él entre en un trance incontrolable, no es que tiene una pulsación inconsciente, no es un arrebato espiritual en que él no puede resistirse, no tengo esto, no lo puedo resistir, tengo que decirlo. No, dice, esto es el control. Es tu decisión. Cada uno puede decidir. Por último, mis hermanos, el tiempo me está ganando. El último principio del culto público es que todo refleje el carácter de Dios. Que todo refleje el carácter de Dios. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El don, dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. La gente puede restringirse en el culto, puede controlarse. El Espíritu Santo no va a obligar a alguien a ir en contra de su voluntad en el culto público para que haya un desorden, un caos. ¿Por qué? Porque va en contra de la naturaleza de Dios. Porque ese culto no reflejaría quién es Dios realmente. Estaría reflejando un falso Dios, estaría dando comunicando un mensaje, un contexto que estaría más bien ilustrando, dando a entender a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Nuestra forma de adorar, nuestra forma de estar en el culto tiene que reflejar el carácter de a quién estamos adorando, para que realmente sea un mensaje que instruya a todos de quién realmente es Dios. Pablo está diciendo, todo comunica. Si ahí todos están hablando al mismo tiempo, van a decir que Dios es así. Van a dar a entender que tu Dios es un Dios de caos, de confusión.
Hermanos, todo comunica. Y eso se puede extender, ese principio se puede extender. Si pongo acá todo apagado, y pongo luces, y disfrazo a esta iglesia de una discoteca, también voy a transmitir un Dios con eso. Voy a dar también un mensaje, voy a comunicar el Dios que yo estoy predicando es así. Es cool, es chévere, ¿no? Se adapta a las modas. Le gusta que te entretengas, quiere que tú estés como si estuvieras en el mundo y no sientas la diferencia. Que no veas que hay un contraste acá, que somos lo mismo. Y el Dios que estaban comunicando los corintios era, mis hermanos, muy relacionado por el contexto de los corintios. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a cuando iba a los templos paganos, a las fiestas, a las comidas paganas, a vivir pues un desorden, un caos, éxtasis, y esto se ocasionaba a propósito con embriaguez, con brebajes, con cierto tipo de música. Entonces querían de alguna manera replicar, estaban replicando, estaban disfrazando, mimetizando a la iglesia. Y Pablo dice, el Dios de ustedes no tiene nada que ver con ese tipo de reuniones religiosas. Todo debe reflejar el carácter de Dios, como en todas las iglesias. 5 principios que debe haber en el culto público para que se refleje el carácter de Dios. Den lo que tienen, pero para edificar. Hagan todo, pero en orden. Reverencia, solemnidad. Que cuando estén acá todo el mundo se da cuenta, wow, estas personas cómo le tienen reverencia y temor a Dios. No es como estar en un teatro, no es como quien va a una obra de teatro o al cine. No, es distinto. Acá vienes a escuchar la palabra de Dios y estás delante de Dios. Estás en un lugar reverente, tiemblas delante de Dios. Igual estás con gozo, con libertad, pero no dejas de tener conciencia de que Dios es fuego consumidor. Y todo lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo nos sentamos, cómo nos vestimos, cómo apuntamos, toda nuestra actitud comunica un mensaje. ¿Quién es Dios para nosotros y delante de quién estamos? Y la gente más antigua es la que tiene que ser, por supuesto, de edificación para los nuevos. Por supuesto, no vamos a poner restricciones, ¿no? No nos vamos a poner en ese punto de que, bueno, hasta a tal hora se cierra la puerta y ya no se abre. Pero tenemos que transmitir con nuestra actitud, con la forma en como estamos aquí. Para nosotros esto es real. Aquí no estamos viniendo a fingir o de alguna manera actuar. Esto es real. Realmente Dios está aquí y está hablando. Claro, el hombre que está acá hablando no es Dios. Y de lo que dice, lo que se ajusta al texto bíblico es realmente Dios hablando directamente. Y habla en el nombre de Dios, y habla de parte de Dios, y habla palabra de Dios para ti, ¿no? Y en medio de la imperfección, confiamos en el poder del Espíritu Santo, y Él obra. Y el pastor se prepara, y tú también tienes que preparar para escuchar. Pero cuando el Espíritu Santo, en su misericordia y en su gracia, está hablando por medio del pastor, realmente aquí lo que está pasando es serio, es pesado. Y la gente tiene que, cuando entre a este lugar, entender eso, ¿no? Este lugar es pesado. Pesado no en el sentido de que haya algo raro, ¿no? Sino que a la gente esto le pesa. Siente un peso de temor, de honra, que transmite realmente lo que es este lugar. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos conceda, por medio de nuestra forma de vivir, de celebrar este culto a Dios, realmente está reflejando el carácter de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque
Señor, el tema del don de lenguas, Pablo lo aplica, lo extiende a toda la actitud, todo el carácter, todos los principios que tienen que gobernar, Señor, el culto público, para que realmente, como hemos visto, si un converso viene, caiga de rodillas diciendo, realmente Dios está con vosotros. Señor, que eso lo haga tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, pero que nosotros seamos, Señor, de ayuda por nuestra actitud y no de tropiezo en eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.